Si quisiéramos darle estilos a la tabla creada en tablas con HTML, CSS y JavaScript, tendríamos que trabajar en los estilos dentro del head, establecer la etiqueta style barra style y luego a la tabla, también a los table header y a los table data, asignarles un borde, por ejemplo un pixel solid black, con lo cual tendríamos este resultado. Para que se convierta en una sola línea, aplicábamos el border collapse y le establecíamos la propiedad collapse, con lo cual quedaba una sola línea. Y también, para ver un poco mejor, quizás utilizamos un font family y aplicamos un tipo de fuente cualquiera, y si no lo queremos con un borde tan finito y que se vea mejor la línea, le aplicamos un borde un poco más grueso. Bueno, para todo esto hacía falta aplicarle un diseño más importante, si no estamos viendo prácticamente un resultado de lo mismo que podemos ver en consola. Está bien, en consola se ve distinto. Si apretamos F12 vamos a ir a la consola, y acá estaríamos viendo el resultado de más o menos lo mismo, pero en consola. Acá habíamos hecho un console log. Acá no hace falta, escribimos alumnos y en alumnos nos va a aparecer el contenido que estamos viendo recién. Inclusive, si queremos comprobar en nuestro, acá habíamos hecho un console log desde JavaScript, y ese console log está mostrando cada uno de los nombres, apellidos y teléfono de cada uno de los integrantes del array. Entonces, más o menos obtenemos casi lo mismo. Acá lo único que aparece un número, en este caso el número que va a utilizarse como la cantidad de elementos, y acá el número que va a utilizarse como subíndice, como lo está mostrando la referencia que aparece ahí, que se va a utilizar como subíndice para manejar el elemento del array. Bueno, entonces, este tipo de estilo no es suficiente para trabajar con el mismo. Vamos a eliminar esto y vamos a colocar un link para hacerlo en archivo separado. Le vamos a poner style.css y vamos a tener acá nuestro archivo de estilo. Nos falta guardar el index. Y en el archivo de estilos acá tengo un contenido que voy a utilizar luego, el background, que ya lo conocemos y que vamos a utilizar en breve. Bueno, podríamos aprovechar los estilos que utilizamos en el proyecto Panda. Acá teníamos también el archivo de estilos y podríamos tomar todos los estilos. La idea es no arrancar de cero, sino reutilizar lo que ya venimos haciendo. Entonces lo vamos a copiar, nos vamos a nuestro archivo de estilos y lo vamos a pegar. Control S. Entonces, a todo esto, dentro del index vamos a tener que agregar un header, que también podríamos copiarlo de nuestro proyecto Panda, que ya tiene un header. Entonces vamos a llevarnos el header de acá. Control C, nos venimos al otro proyecto, Control V y ya tenemos el header. La idea era a todo esto agregarle una imagen que había sido consultada por alguien. Entonces vamos a colocar una IMG,
una imagen en el encabezado, en el header, y voy a utilizar este elemento que si me lo deja traer, no me deja traer, me lo muestra solamente acá, así que vamos a escribirlo. Java ya me aparece, así que le doy enter. JavaScript HTML5 CSS3, este es el elemento que le vamos a agregar. Y ahora vamos a ver de mejorar su comportamiento dentro del proyecto, que como verán queda bastante amplio, pero fíjense que lo demás apareció. La tabla no todavía, pero lo demás apareció. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a aprovechar de los estilos, todo esto que tiene que ver con los estilos de resets. Ya tenemos la imagen de fondo que también la vamos a aprovechar, es esta que dejé acá en primera instancia arriba comentada. Ya la borro porque ya la tenemos aplicada. Tenemos un header, las características de header con un min height de 100 píxeles, un background de color, un display flex y un justify content space between. Todo esto viene bien, pero tendríamos que retocar un poco la imagen para que la imagen no sea tan grande. Así que vamos a ir a header img, que es la etiqueta de la imagen, y a la imagen le vamos a poner un width para limitarla en tamaño, pasándola a 80 píxeles, y un height que le vamos a poner 90 píxeles para que sea algo bastante cuadrado. Control S, vamos a ver cómo queda esto. Fíjense que ya se fue acomodando, así que lo único que está contra el borde, así que vamos a cambiarle y agregarle un margin left de 10 píxeles para que se separe un poco del borde izquierdo, y vamos a decirle para que se comporte correctamente con el título, porque el título ya lo podemos cambiar también porque sigue diciendo Proyecto Panda, y esto no va a ser Proyecto Panda, sino que va a ser Proyecto tablas con JS. Entonces ahí tenemos el título, lo tenemos que acercar acá a la imagen, y esto no se acerca definitivamente porque tiene un display flex, el header, y hace que los elementos se pongan uno al lado del otro y que se dejen entre ellos un espacio proporcional entre este elemento y el segundo con el tercero. Acá tenemos tres elementos que los vamos a citar en el index, que es la imagen por un lado, el H1 por el otro y el párrafo. Como la imagen y el H1 queremos que trabajen conjuntamente, lo vamos a encerrar en una div para hacerlo formar parte de un solo área. Así que vamos a pegar acá nuestra div para el cierre de div, y vamos a aprovechar el format document para que quede bien notorio que en el header pasan a ver nuevamente dos elementos, una div y un párrafo. El hecho de que la div tenga una imagen y un H1 para el header no le importa, para lo que tiene que hacer el display flex va a encontrar solamente dos elementos. Uno que es la div, si queremos verlo de esta manera, lo podemos ver de esta manera, lo juntamos y entonces tenemos dos elementos solos. Una div que arranca acá y que cierra acá, y un párrafo. Entonces el displayFlex ve simplemente estos dos elementos, div y párrafo. Vamos a ver cómo nos armó. Bueno, lo mandó abajo porque no permite, a no ser que forme parte del displayFlex, no permite que los elementos se peguen en la misma línea, porque son elementos de bloque, no de línea. Entonces, para lograr que vuelvan a juntarse, existe una salida muy fácil
que es decirle, si quiero que los dos elementos se vuelvan a pegar entre sí, existe la propiedad float, y en este caso quiero que se junten hacia la izquierda. Entonces ahí ya se juntó. Ya se juntó proyecto tablas con JS. No le alcanza el espacio al H1, así que vamos a probar. Primero voy a nuevamente formatear el documento. Vamos a hacer con Prettier, que es un formateador, y ya está instalado a través de su extensión. Y al H1 también le vamos a agregar un float left para que se junte con nuestro otro elemento, y ahora sí quedan estos dos, uno pegado al lado del otro, y este es el segundo elemento, y el space between queda entre ellos dos. Así que ya tenemos solucionado esto, por lo menos para lo que es el tamaño grande. Para el tamaño un poco más chico vamos a tener que trabajar con otras características que lo vamos a definir ahora. Para un tamaño más chico, entonces en estilos vamos a tener que aprender a utilizar los @media. Los @media que viene de el término media queries, y que pueden consultarlo en páginas web a través de media queries, por ejemplo WTS Schools, donde lo van a encontrar bastante fácil explicado. Entonces acá para responsive hace falta muchas veces utilizar el media query. Es una técnica introducida a través de CSS3. Entonces lo que hacemos con esa media query va a ser permitirnos, ahora acá en el Try It Yourself, que nos aparece cuando lo corro. Bueno, acá no cambia nada, pero cuando empiezo a achicar la ventana, como que todo esto se acomoda. En realidad, esto es a través del viewport. Acá no hay ningún, así hay un media query max width 600 píxeles. A ver. Bueno, acá no veo ningún cambio básicamente. A ver si le sacamos. El cambio del light blue, el light green por el light blue como color de fondo. Cuando atraviesa, en este caso cuando está por menos de 600 píxeles, el ancho de la ventana pone color de fondo light blue. Y cuando supere los 600 píxeles, es decir, que esta propiedad se está ejecutando solo hasta que llegue a los 600 píxeles. Por eso acá se figura hasta que haya un máximo de ancho de pantalla o de ventana de 600 píxeles. Mientras no llegue al máximo de 600 píxeles, póngale light blue. Pero cuando supere el máximo de 600 píxeles, póngale light green. Ahí está actuando el media query, así que vamos a aprovecharlo nosotros y vamos a ponerle una arroba media max width. En nuestro caso calculamos el otro día 925 píxeles, y de esa manera hacíamos que cambie nuestro header modificando el comportamiento del Justify Content, control C, que trabaja con Space Between mientras estamos en ventana grande, y que pase a actuar en modo Space Around. Ahora vamos a ver su comportamiento, que permite espaciado alrededor. Entonces, en la medida que nosotros achicamos acá el tamaño de ventana, tendría que ser un poco antes. No está actuando todavía. No está actuando. Sigue exactamente igual.
me falta acá algo, quedó todo mal. Around es con una sola R. Ahí está. Control S. Entonces, en la medida que nosotros empezamos a achicar, no, sigue sin actuar. Vamos a ver. Max width 925 píxeles. En arroba media. Justify content space around. Esto trabajaba bien. Vamos a ver. Header. Acá tiene Justify. Nos faltaría todavía agregarle a el header, al display flex, la propiedad flex wrap. Porque la propiedad flex wrap hace que los elementos, cuando no les alcanza el ancho de pantalla, bajen automáticamente. Y este no está bajando, aprendamos mucho automáticamente. Entonces ahí bajó. Pero todavía no se acomoda. Así que vamos a tener que hacer el corte antes. Si nosotros nos fijamos con F12 y minimizo esta ventana de F12 pasando a ventana separada y minimizándola, voy a ver que en la medida que achico el tamaño de ventana me aparece acá en cuántos píxeles estoy. Es decir que no llega a 925 cuando necesito que ya baje. Así que estoy en 1120 prácticamente. En 1120 ya le tendría que decir que baje. Entonces, perdón, venimos acá y acá le voy a decir que a partir de 1125 para abajo, 1125 dije o 1120. Esto me quedó minimizado. Vamos a corroborar otra vez. 1120 podría ser, pero queda muy pegada la letra I. Así que 1125 más o menos queda mucho mejor. También podríamos achicar el tamaño de este texto en la medida que reducimos la ventana y que no haga falta mandar hacia abajo esto con tanta anticipación. A ver, ¿qué les quiero decir con esto? Podría ser que dentro del 1125 al header H1 lo tenemos por acá, ya lo copiamos de Panda, lo copio, vengo acá, lo pego y al H1 lo único que me interesa cambiarle es el font size, lo demás que siga actuando como viene actuando con los colores, con el tipo de letra y todo igual. Lo que me interesa cambiar es el font size y pasarlo por ejemplo a 2M. Entonces esto sí, control X por ahora lo voy a borrar de acá y seguramente lo voy a poner en otro arroba media. Entonces vamos a ver cómo quedó. Ahí está. Cuando faltaría bajarlo un poquito, ¿eh? Entonces vamos a bajar un poquito con size 2M y padding top 2 puntos 20 píxeles, punto y coma. No sé si bajó algo. Para darnos cuenta si bajó o no bajó, voy a poner 50 píxeles. Sí, bajó. Entonces ya fue demasiado. Vamos a ponerle 30 píxeles. Y ahí queda bastante parejo. Entonces, sí, ya nos permite avanzar un poco más con este texto hacia la izquierda. Y podríamos decirle que a partir de los 950 o 940 píxeles de ancho, ahí sí ya baje el segundo texto. Entonces, este es el primer arroba media. Acá vamos a poner otro arroba media para el valor que evaluamos recién, max width, y dijimos
perdón, me olvidé, 920, así que 920 píxeles. Entonces, a partir de los 920 píxeles abro llaves y voy a pegar el Space Around. Vamos a ver. A ver, Space Around. A ver. Ahí bajó. Y cuando llega, en realidad está perfecto. Ahí en realidad está actuando antes el centrado. Pero bueno, podría ser un poquito menos. 910. A ver, ahí sigue normal. Y ahí ya baja, cae. Cae automáticamente porque no le alcanza el espacio. Para que baje un poquito antes. Le podríamos poner al H1 acá un margin left, right, para que agregue un poco de espacio. Margin right, 20 píxeles. Control S y entonces ahí ya baja antes. Ven que no llega a juntarse por los 20 píxeles que le agregué acá de margen derecho. Entonces baja antes. Pero baja y en un momento determinado queda todo ahí. Porque le agregué 20 píxeles. Así que agreguémosle acá también esos 20 píxeles. Con lo cual pasamos a 930 y nos aseguramos que al bajar ya quede en el medio en todo momento. Bueno, muy bien. También le habíamos agregado en clase a este tenía ya algún tipo de padding arriba, por eso se separa bastante. También podríamos decirle que cuando baja el párrafo, el header P, el párrafo, control C, lo copio y lo pegamos acá abajo, control V, no tenga un padding de 30 píxeles arriba. Y si queremos le podemos poner 10 píxeles, le podemos poner abajo 10 píxeles también para que separe un poquito el borde del header, el borde inferior del header. Y a ver si ahí está. Ahí está, se achicó un poquito el H1 en altura. Si quiero menos, le pongo acá en lugar, a ver si les quito todo el padding de arriba. Ahí está, ahí va quedando mucho mejor. Entonces ya tenemos, hasta acá actúa perfectamente bien, ¿ven? Queda ahí, miren, ahí se está yendo arriba, porque está cortando antes. Entonces no es el 930, tiene que ser un poquito menos. En lugar de 930, vamos a volver a poner 920. Así sigue lo más bien. No, 920 no, menos todavía. 910. Tenemos que calcular esto. Ahí está. Y ahí cuando baja, en algún momento creo que... ahí me marca. 912, 911. 911. 912 queda ahí, 911. A ver, vamos a probar con 911. Nos ayuda. Ahí está. Ahí todavía... hay un toquecito que no va, ¿eh? Y 912 ya lo tenemos. Ahí está. Ahí está, perfecto. En ningún momento queda contra la izquierda. Excelente. Bueno, ya tenemos nuestro H1 corregido con los @media. Y ahora tendríamos que continuar con los estilos de
para la tabla, porque todavía la tabla no se ve, pero lo vamos a hacer en otro video cortito.